escuchando y estás viendo Información es Poder. Esta mañana, tarde, donde quiera que nos estén escuchando, vamos a estar conversando con Javier Dávalos. Él es el abogado principal, el senior attorney del programa de cambio climático de AIDA, esta Asociación Interamericana para Defensa del Ambiente. Y nos estamos comunicando pues desde hasta Egipto. Mi nombre es Michelle White, en compañía de Miguel Pérez. Y pues vamos, arrancamos. Javier, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, para nosotros es día, yo sé, para ustedes es como las 8 o 9 de la noche por ahí. Cuéntanos básicamente cuántos países están participando de este encuentro sobre cambio climático. Hola Miguel, hola Michelle. Alrededor de 190 países. Entre ellos se encuentran los 5 países más desarrollados del planeta, ¿no? Sí, sí, sí. Todos los miembros de Naciones Unidas que han ratificado el acuerdo marco sobre el cambio climático y el acuerdo de París, entre ellos los 5 que mencionas. Javier, mira, dentro de la conferencia que ya lleva unos días, han participado presidentes, ha habido discursos diferentes, digamos lo que podríamos decir el espectro político. En la parte técnica, ¿cómo se divide la conferencia? ¿Temáticamente, por regiones? ¿Cómo trabaja la reunión? Con temas de agenda, existen algunos temas que se decide durante el año que van a ser los que entran a formar parte de la agenda de negociaciones de los países que forman parte del Acuerdo Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y este año el principal tema de agenda ha sido el de pérdidas y daños, la creación de un mecanismo financiero para que los países desarrollados, que son los históricamente culpables por las mayores emisiones de gases de efecto invernadero, paguen por las pérdidas y daños que se ha causado en otros países, en otros estados. Ese es el principal tema de agenda y luego tenemos otros como el tema de mercados de carbono, el tema relacionado al programa de trabajo de mitigación, que es la reducción de los gases en la actualidad, el tema de la meta de adaptación, financiamiento, entre otros. Muchos temas, Miguel. Sí, no, básicamente, no sé si has escuchado el discurso de Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia. Él hablaba en este sentido, lo que estaba hablando era de la falta de decisiones políticas, ¿no? Sí. Cuando estamos hablando de dinero y de compensaciones, a veces la situación se pone un poquito complicada porque uno piensa qué van a hacer con el dinero. ¿Va a haber una recuperación de suelos? ¿Va a haber una recuperación de aguas? O sencillamente estamos hablando de compensaciones económicas sin una reglamentación clara. Cuando se está hablando de ah, reparaciones económicas, ¿también hay un mecanismo de aplicación sobre cómo se utilizaría ese dinero? No, no existe y es lo que se está negociando en este momento. Es el principal motivo de controversia en la negociación actual, porque efectivamente es un tema complejo. Los países más desarrollados han insistido desde la creación del Acuerdo de París en que no exista lugar a una responsabilidad, que la idea de las pérdidas y los daños Claro. no lleven hacia una responsabilidad de los países, sino simplemente a crear un fondo que pueda servir para quienes están siendo afectados por desastres naturales agravados por la crisis climática. Entonces, efectivamente es un tema muy complejo. Escuché el discurso del presidente Petro, que afortunadamente tocaba el tema muy clave en el asunto del cambio climático, que es la salida de los combustibles fósiles, la protección de los ecosistemas clave como la Amazonía y, digamos, lastimosamente esos temas no están en la agenda de la COP. Esos Wow. temas los estados no los incluyen y el presidente Petro hizo muy bien en su discurso en mencionarlos. Wow, qué complejo que está este asunto. Entonces, a mí me parece, hablamos un poco de las negociaciones a las que han podido llegar a algún acuerdo. Y a mí me parece que lo que están haciendo es
pues nada más ver la manera de poder continuar con el negocio y más o menos ahí ponerle parches ahí donde haya más, más fallas o más desastres. Sí, ha habido algunos avances interesantes en cuanto a lo que se conoce como la Red de Santiago, que fue creada en la COP25 hace 3 años ya. Es una red que busca hacer intercambio de experiencias, de conocimientos, para que las personas afectadas y las comunidades puedan, digamos, sobrellevar los desastres naturales. Entonces, un tema menos álgido, menos polémico. Ha habido ya un acuerdo sobre cómo se va a diseñar el trabajo de esta red de intercambio de experiencias. También se está hablando ya de la creación de un fondo, y esto es algo que impulsa el G77 más China, uno de los grupos negociadores de los países en desarrollo, un fondo para pérdidas y daños, el tema que mencionábamos anteriormente, donde, digamos, se recaude dinero a través del Fondo Verde del Clima o de algún otro tipo de mecanismo para que puedan ser atendidos algunos de los desastres naturales más grandes. Nuevamente, sin que ningún país reconozca responsabilidad sobre un determinado desastre puntual. Luego, en temas de participación, también se ha creado un plan de trabajo para que la sociedad civil pueda participar de una manera más potente en cuanto a las negociaciones climáticas, a lo que se llama Action for Climate Empowerment. Es un programa que dentro del argot de la COP se conoce como ACE. Y eso en cuanto a los temas donde ha habido avances. Luego, todavía faltando 2 días para cerrar la COP, quedan temas abiertos, mercados de carbono, el programa de trabajo de mitigación, entre otros. Te puedo preguntar, Javier Dávalos, eh, ¿qué participación han tenido compañías de petróleo o de extracción de gas en esta cumbre climática COP27? Se dice que es la cumbre donde más lobistas de las empresas extractivas han participado, alrededor de 600 personas. Se ha identificado que están presentes en el espacio de la COP haciendo lobby para promover el tema de combustibles fósiles. Lastimosamente, la COP está abierta a otros actores. Nosotros desde las ONGs, desde la sociedad civil, podemos participar como organizaciones observadoras, y también desde otros sectores hay gente que está presente aquí defendiendo intereses individuales, ¿no? Ese es el juego de Naciones Unidas, no solamente están los estados, sino también actores que promueven intereses colectivos, como en nuestro caso, e intereses individuales, como el caso de las empresas. Javier, te quería preguntar al respecto. Cuando los países generan regulaciones, jurisprudencia, ah, ¿quién es el que de alguna forma tiene responsabilidad sobre esto? ¿El país receptor o el origen de la compañía? Tú sabes el caso bueno, la cuestión de Ecuador con la polución que hubo de petróleo en la selva, ¿no? Y que el gobierno ecuatoriano en su momento le puso juicio a Texaco, creo que fue, Sí, y ellos hicieron una apelación de por vida. O sea, no importa cuántas veces una corte internacional tome una resolución, ellos automáticamente apelan. Eh, Hay cierto temor en este tipo de regulaciones y de estructuración jurídica, de que parece que no hubiera forma de poder controlar el espacio de las compañías, porque si bien dices, están reunidos los países de Naciones Unidas, pero es el sector privado el que opera sobre esta situación. ¿Cómo se puede regular esto? seguro. Sí, a ver, yo dividiría la respuesta en dos partes, ¿no? La primera es, las empresas tienen que cumplir efectivamente la legislación nacional donde operan, y el caso que mencionas de la contaminación causada por Texaco, que luego fue comprada por Chevron, en Ecuador, evidentemente demostró un desastre tanto natural, digamos, en términos de contaminación ambiental, como de derechos humanos, afectando la salud y la vida de muchas comunidades amazónicas. Este caso se ganó ante los tribunales en Ecuador. Los abogados
y las comunidades ganaron el caso y luego la empresa lo llevó a tribunales de Estados Unidos y como bien mencionas, hay una apelación permanente ante el fallo que obligaba a pagar una indemnización histórica por los pozos y piscinas de contaminación que dejó esta compañía petrolera. Entonces, por un lado, las empresas tienen que cumplir con la ley y los tribunales ya han dictaminado en varias ocasiones la necesidad de cumplir con la legislación. Siempre es un reto la implementación de las sentencias y para eso hay mucha gente trabajando y defensores ambientales que incluso ponen su vida para defender sus derechos y los de sus comunidades. Por otro lado está el espacio de la COP, que es un espacio de negociación, eh, donde Naciones Unidas ha abierto, me parece que acertadamente, la participación no solo de estados, sino de lo que se conoce como actores no estatales, entre ellos las empresas, las universidades, las ONGs, las comunidades indígenas, las organizaciones de mujeres, entre otras, donde las relaciones internacionales es un espacio en disputa y cada tipo de actor está demostrando su mayor o menor poder y tratando de con ello influenciar en las negociaciones de las decisiones que finalmente son adoptadas por los países. Wow, pues un largo camino por recorrer. Y entonces, ¿tú cómo crees que han influenciado estas 600 representaciones de compañías de extracción de petróleo y de gas? ¿Cómo han afectado estas negociaciones? ¿De alguna manera evitan que haya progreso o cómo las van cambiando? Sí, yo creo que principalmente hay un lobby muy fuerte para no nombrar el problema real, que es la necesidad de dejar de explotar y utilizar combustibles fósiles en la medida en que lo hacemos en la actualidad. Eh, Hay muchos intereses sobre infraestructura que ha sido creada, empresas que tienen accionistas que buscan ganancias y que ven el corto plazo y no la necesidad urgente de cambios que existe en este momento para poder atender al objetivo del Acuerdo de París, que es no calentar la temperatura del planeta por encima de los 1.5 grados respecto a los niveles preindustriales. Eh, por primera vez en la COP anterior en Glasgow, se nombró la necesidad de reducir los subsidios, además, que los estados dan a las empresas y a la producción de combustibles fósiles y de reducir el uso del carbón, que es el principal combustible, el que más contamina, digamos, en palabras sencillas. Esperamos que en esta COP27 se ratifique y se nombre efectivamente en el Cover Decision, que es el documento político que va a salir de la COP, a los combustibles fósiles como los principales causantes y se profundice en cómo reducir tanto la producción como el consumo, ¿no? Porque tenemos un lado importante también en entender que no es solamente cambiar una matriz energética, sino empezar a consumir y a producir de una manera más sostenible. Claro, y si hay conversaciones al respecto de producción de energía con medios alternativos. El tema de alternativas está presente, ¿sí? Poco a poco, cada vez más se está hablando de la posibilidad de cubrir la producción energética con combustibles, digamos, con energías renovables. Ajá. California es un gran ejemplo. Hemos tenido ya algunos momentos donde California ha producido toda su electricidad a través de energía limpia, de energía renovable. Algunos países como España han dado también unos pasos interesantes en cuanto a también producción descentralizada y distribuida de energía, donde los consumidores también se vuelven protagonistas al producir su propia energía y consumirla directamente. Los acuerdos que se logren, ¿cuán vinculantes son? ¿Cuánto tiene que convertirse en regulación en los países participantes? Son vinculantes y ese es el tema clave de estas negociaciones. Todos los acuerdos se tienen que dar por consenso, entonces se pueden imaginar lo difícil que es llegar a un acuerdo entre más de 190 países
y lograr que nadie se oponga al texto, a cada palabra, a cada coma que trae el resultado de la COP. Y una vez que estos textos entran en vigor, son completamente vinculantes. Claro, y además tienen la influencia de las 600 personas representantes. Entonces yo creo que se hace todavía más complicada esta conversación, ¿no? Este acuerdo. Seguro, porque además estas empresas están participando en el juego económico, ¿no? Financian mucho los presupuestos de los estados, incluso algunas son auspiciantes del mismo evento en el que estamos. Entonces es una tarea compleja. Claro, una última pregunta de mi parte, porque yo sé que para producir energía renovable se necesita también insumos que provee digamos que los combustibles fósiles, ¿no? La producción de paneles solares y eso es con combustibles fósiles, pero sería significativa la reducción de uso, por supuesto, y diferentes los impactos, ¿no? Pero se ha hablado de eso en esta conferencia. Nos enfrentamos a dilemas de la transición, efectivamente. La explotación de minerales como el litio, el cobre, que son requeridos para la creación de los paneles solares, de las baterías, nos lleva nuevamente a pensar que el tema de la transición energética justa no pasa solamente por un cambio de materia prima para la generación de la energía, sino por un tema de respeto a los derechos, de salvaguardias socioambientales, protección de ecosistemas clave. No podemos explotar litio en cualquier lugar o cobre en cualquier lugar. Es clave preservar los páramos, la selva amazónica, el océano, porque son nuestras principales fuentes de servicios ambientales y de, digamos, protección de la vida. Y ahí entra una discusión que es la de la protección de los derechos de las comunidades e incluso los derechos de la misma madre naturaleza. Por ello, la transición se tiene que producir y tenemos que acompañarla y tratar de que se haga de la mejor manera. Hay muchos dilemas, como digo ahí, pero es necesario que la transición se produzca y en medio de eso mantener las salvaguardias socioambientales, ¿no? Javier, por último, te quería preguntar sobre un tema relativamente técnico, que es la cantidad de países pobres que están lidiando con los plásticos, los envases plásticos en zonas como África, inclusive como América Latina. Toda la cuestión de lo que se conoce como reciclaje, que es caro. El reciclaje es un proceso que es caro para aquellos países que son pobres. ¿En algún momento se ha hablado de crear algún tipo de ayuda técnica a estos lugares para que puedan reciclar en aquellos lugares donde se encuentra el plástico? No te escuché, Miguel, ¿me puedes repetir la pregunta, por Sí, favor? básicamente estamos hablando de los plásticos como desechos. Que hay Sí. algún tipo de programa para que los países pobres o las regiones empobrecidas que tienen mucho plástico en sus suelos puedan ser reciclados. Sí, sí, sí. Se está negociando incluso la creación de un tratado internacional en el tema de plásticos. Se piensa que puede ser tan importante como el Acuerdo de París sobre el clima, dado el gran nivel de contaminación que existe por plásticos en el mundo, en los océanos, en los países más vulnerables, donde los sistemas de reciclaje todavía no han llegado a ser totalmente, digamos, adecuados. Así que se busca extender la prohibición de la utilización del plástico de un solo uso, por ejemplo, o establecer mejores mecanismos para llevar adelante un reciclaje inclusivo, donde las personas que se dedican también a este tema desde la base de la sociedad en los países más pobres sean considerados como trabajadores en pos del ambiente, ¿no? Y que están llevando adelante una labor muy importante al realizar la separación de los residuos para que estos puedan ser reciclados. Los países más desarrollados tienen ya unos sistemas muy, muy adecuados para el reciclaje, pero los países más pobres todavía dependen de personas que son las que llevan adelante
tarea ingrata de separar el plástico de la basura para poder recuperarlo. Así que la comunidad internacional ya está trabajando en un tratado internacional también sobre el plástico y esperemos que sea una herramienta justamente para atender este problema que mencionas, Miguel. ¿Algo más que quieras agregar, licenciado Javier Dávalos? Sí, nada más agradecerles por el espacio. Es importante difundir este tema, que la comunidad conozca sobre los avances de la legislación ambiental, que es una herramienta para la protección de los derechos y al mismo tiempo sobre cómo van las negociaciones climáticas. A veces pensamos que el tema del cambio climático es muy lejano, pero afecta ya a millones de personas en el mundo y esperamos que con mayor conocimiento, educación ambiental, todas y todos podamos aportar para relacionarnos mejor con la naturaleza y cuidarnos y cuidar a nuestros ecosistemas. Por supuesto. Pues estuvimos conversando con Javier Dávalos, abogado principal del programa de cambio climático para AIDA, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, desde la cumbre COP27 en Egipto. Muchísimas gracias por este avance y bueno, ya nos estaremos reconectando cuando termine esta cumbre para ver qué acuerdos finales hubo. Muchísimas gracias y que regreses con bien a Ecuador. Hasta pronto. Gracias, saludos.